de lesiones que hay. Muy importante, porque si bien es cierto, no es la lesión ginecológica más frecuente, sí es la que da lugar a la mayor número de muertes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gran mayoría de los tumores ováricos son benignos, existe un porcentaje de alrededor del 30% que son malignos. Y lo más grave de esto es que estos tumores crecen de manera silenciosa, ya que al estar en la cavidad abdominal tienen espacio para crecer antes de dar sintomatología. Y por otro lado, pues aquí no existe, como en el cervix, un Papá Nicolau que nos permita detectar a la lesión aún sin ser sintomática y detectarla tempranamente. Aquí no hay ese tipo de cosas. Y entonces esto permite que el tumor crezca y cuando da sintomatología ya está en etapas avanzadas. Entonces la inmensa mayoría de los tumores ováricos malignos, cuando se detectan, están en etapa 3, fundamentalmente, o en etapa 4. Hay muchos que están antes, pero la gran mayoría están en etapas tardías, en dar un tratamiento de manera salvadora. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos. La edad en la que aparece. El tumor se presenta a cualquier edad. Existen tumores desde niñitas pequeñas hasta mujeres de la tercera edad. Obviamente es más frecuente estos tumores de la tercera edad que los niños, que de las niñas, pero también se pueden presentar. Ocupa el tercer lugar entre los cánceres del tracto genital. La incidencia mayor de estos tumores, si son malignos, está entre los 20 y los 44 años. Si son benignos entre los 20 y los 44 años. Y si son malignos, entre los 45 y 60 años. Da lugar al 15% de las neoplasias malignas del tracto genital femenino. Y es el tercero de todos los cánceres en la mujer. Entonces aquí el 25% de los tumores ováricos son malignos. En México ocupa el cuarto lugar entre los cánceres. Se presenta principalmente entre la sexta década de la vida. Y la mortalidad está alrededor del 70% en términos generales. Como ven, es una lesión pues bastante grave. ¿Cuáles son los factores epidemiológicos que aumentan el riesgo para desarrollar cáncer de ovario? Pues uno es la presencia de antecedentes familiares para el desarrollo de cáncer. Vean ustedes que el riesgo es muy alto, 34 veces. Un familiar de primer grado con cáncer de ovario de más de 55 años o de menos de 55 años es las 7.4 veces. Y de más de 55 o igual a los 55 años, 3.5 veces. El utilizar medicamentos para la fertilidad, que en la actualidad es más frecuente el utilizar estos medicamentos, aumenta 2.8 veces. Una dieta rica en grasas, fundamentalmente grasa animal, 2.6. El talco, se decía que el talco fundamentalmente en el momento de intervenciones quirúrgicas o en el momento de exploraciones ginecológicas podía llegar una importante cantidad de calcio y que este pudiera ser el factor. Pero probablemente no sea eso. Lo que sí se ha señalado es que en las mujeres que tienen ovulación, o sea, al ovular se rompe
la capa germinativa, capa germinal del ovario, y se regenera, o sea, se cicatriza, por así decir. Pero cada mes suceder eso, romperse y cicatrizar, eso podría favorecer que hubiera una mutación en las células que revisten la superficie ovárica, la capa germinal del ovario, y que de ahí se originara un tumor. Considerando también que la gran mayoría, más del 70% de los tumores del ovario, provienen de la capa germinal, son tumores epiteliales. También gente con antecedentes de cáncer de mama aumenta su frecuencia de cáncer de ovario. La infertilidad, también la infertilidad fundamental sería eso, o sea, si no es fértil no tiene ningún momento en que descanse la ovulación y la menstruación, y entonces esto favorece. El embarazo, pues muy poquito. Los anticonceptivos orales también muy poquito. Y la ligadura de trompas, pues casi nada. Entonces aquí, haciendo un resumen, son los antecedentes familiares de cáncer de ovario, de colon o de mama. Antecedentes personales de cáncer de mama o de colon. Edad temprana de la menarca y tardía de la menopausia. La nuliparidad, la infertilidad, la obesidad, el síndrome de ovarios poliquísticos y la dieta alta en contenidos grasos. Todos estos son factores de riesgo para el desarrollo de tumores del ovario. Aquí vean en una, ya les había mostrado una tabla semejante. En un estudio comparativo de 1000 autopsias de los años 50 y otras 1000 autopsias de los años 80, se ve que el carcinoma de ovario ocupaba un cuarto lugar como causa de muerte. Y vean aquí, en los años 50, el tumor ovárico ocupó el segundo lugar. Entonces está aumentando esa frecuencia del cáncer ovárico. Ahora, aquí comparando con los principales cánceres del aparato genital, ¿cuáles son la tasa de supervivencia a 5 años? Vean en mama, considerando todos los estadios, es alrededor del 80%. Si la lesión está localizada, tiene sobrevivir el 93%. Si está regional, baja el 72%. Y si ya hay con metástasis, baja hasta el 18%. El cervix, vean, en esa misma secuencia, 67%, 90% es el local, 52% es el regional y 13% es el metástasis. En útero, o sea, en endometrio, 83% en todos los estadios, 94% es el local, 69% si es regional y 27%. Vean que este es el cáncer pues menos agresivo. Pero vean el de los ovarios, 39% todos los estadios. Si es local, 88%. Si es regional, baja al 36%. Y si hay metástasis, el 17%. Entonces es un tumor bastante agresivo. ¿De dónde se originan los tumores? La gran mayoría se originan de este epitelio. Esta es la capa germinal del ovario. Y aquí ven ustedes, cuando hay ovulación, al salir este óvulo, se rompe la capa germinal. Después, como digo, se regenera, pero está sucediendo cada mes. Entonces, si la mujer no se embaraza, o sea, por ser fértil o cualquier cosa, pues entonces está ovulando continuamente. Si empieza a menstruar tempranamente, pues está ovulando tempranamente. Si deja de menstruar tardíamente, pues está ovulando múltiples veces. Entonces, todo esto favorece el desarrollo de cáncer. ¿De dónde proviene el 75-80% de los cánceres? De aquí. Luego viene otro grupo de cánceres que son del estroma ovárico, el estroma especializado, y otro grupo de cánceres
que son de los folículos, de las células germinales. Y aquí tienen un ovario, dos ovarios, y las trompas uterinas. Así se ven los ovarios normales. Ahora vean aquí los folículos. Ahí están los folículos primarios. Y este es el estroma especializado del ovario. Este estroma produce estrógenos. Aquí tienen los folículos. De aquí, entonces, estroma especializado. Entonces, de aquí vienen tumores, y de la capa germinal también vienen tumores. Y hay parte de lo que se llama estroma no especializado, o sea que es de aspecto fibroso. Este tipo de estroma del ovario también da lugar a tumores. Puede ser fibromas o fibrosarcomas. Ven aquí la poliquistosis ovárica. Entonces, aquí ven ustedes, en esta poliquistosis no solamente son los folículos, sino también hay estos quistes. Estos quistes, ¿por qué son? De una invaginación del epitelio germinal. Entonces, este quiste entonces se llama quistes germinales de inclusión. De estos también se pueden originar tumores, pero en última instancia el tumor proviene de este epitelio germinal. Este nomás es un resumen de los tumores ováricos. Es muchísimo más que esto. Pero vean, aquí están los tumores del epitelio superficial o germinal. De esto provienen los tumores serosos, los mucinosos, los endometrioides, los de células claras y los de células transicionales. Esos son los principales. De las células germinales, de folículo, todo esto, vienen el teratoma, el disgerminoma, el tumor de saco vitelino y los tumores mixtos germinales. Por ejemplo, un disgerminoma con tumor de saco vitelino o un teratoma con disgerminoma, etc. Después vienen los tumores del estroma especializado, cordones sexuales. El representativo es el tumor de células de la granulosa, pero hay tecomas fibromas, hay tumores de Sertoli y Leydig, y hay tumores de los cordones sexuales. Ya por último, vienen los tumores metastásicos. El representativo de estos es el tumor de Krukenberg. Vean aquí la proporción de estos tumores. Los tumores originarios del epitelio germinal son la mayoría, 65 a 75%. Los tumores de las células germinales, el teratoma y eso, es el 15 a 20%. Los tumores de los cordones sexuales, como células de la granulosa y todos estos, 5 a 10%. Y las metástasis, igual 5 a 10%. Esa es la frecuencia. Ahora, ¿cuál es la sintomatología que muestran sus pacientes? Fíjense, cuando se dan cuenta, las mujeres tienen distensión abdominal, se presenta en el 31%, dolorimiento difuso en el 18%, masa. Entonces, estos son los 3 síntomas principales, pero son síntomas tardíos, cuando el tumor ya creció. Puede tener otros como dispersia, pérdida de peso, aumento de volumen abdominal en relación a la presencia del tumor. Ya después puede tener metrorragias, pero el sangrado transvaginal no es una manifestación ni siquiera de la mayor parte de los tumores. En algunos se puede presentar, por ejemplo, en el tumor de células de la granulosa, la mujer puede tener como manifestación sangrado transvaginal, metrorragias. ¿Por qué? Porque el tumor de células de la granulosa produce estrógenos, entonces hay un hiperestrogenismo y como consecuencia hay una hiperplasia y hasta un carcinoma del endometrio. Entonces puede manifestarse. Pero en sí, el tumor ovárico pues no produce las metrorragias. Por otro lado, ya cuando se encuentra, por ejemplo, en un exudado cérvico vaginal
células malignas del ovario es que ya se extendió por todos lados, ya se está saliendo por la, pues ya agarró del útero, con suerte hasta el fondo del saco, es decir, ya avanzó mucho. Ahora, ¿cuáles son las características de estos tumores? En los tumores benignos, pues están y malignos, el tamaño es más o menos similar. Sin embargo, casi en general, en los tumores benignos van de 7 a 10 centímetros o menos. En cambio, en los tumores malignos ustedes siempre van de 7 a 10 centímetros. Los benignos tienen como característica, habitualmente son unilaterales, quísticos, móviles, de contorno. O sea, cuando hacen la exploración, el contorno es regular, no muestran ascitis, tiene un crecimiento lento y se presenta en mujeres jóvenes. Una cosa característica, no muestran al tacto vaginal, no se observan, no se captan nódulos en el fondo del saco. En cambio, en los malignos, un porcentaje interesante son bilaterales, sólidos o sólido-quísticos, fijos. Su contorno puede ser irregular, con alguna frecuencia presentan ascitis. ¿Por qué? Porque muchas veces las células tumorales ya atravesaron la pared del ovario y caen en el peritoneo y provocan la producción de líquido. Son de crecimiento rápido y en general las mujeres son de mayor edad. Digo en general porque los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, se presentan en mujeres de mayor edad. Pero si hablamos de los tumores embrionarios, pues eso se presenta con mucha frecuencia en mujeres jóvenes, adolescentes y hasta niños. Vean ustedes la sobrevida. La sobrevida va en relación al estadio clínico. En estadio 1, la sobrevida es muy alta, hablando en general de los tumores ováricos. Pero conforme aumente el estadio clínico, la sobrevida va bajando hasta llegar al estadio 4, en donde tiene un 14% de sobrevida general. Ahora bien, los tumores, fundamentalmente los tumores epiteliales, o sea, los tumores que provienen de la parte superficial del ovario, hay tumores benignos, hay tumores malignos, pero también hay tumores que se llaman limítrofes o de bajo grado de malignidad. Estos tumores ocurren en mujeres relativamente jóvenes, premenopáusicas. Algunas de ellas están en posibilidades de tener, de embarazarse. Estas mujeres puede hacerse una cirugía conservadora cuando son jóvenes y dar oportunidad a que se embaracen, ya que el tratamiento estándar del cáncer ovárico es la histerectomía con salpingoforectomía bilateral, es decir, le quitan el útero, la trompa y los ovarios, las trompas y los ovarios, y además les quitan el epiplón. Ese es el tratamiento. Posteriormente ya pueden dar radio, quimio, lo que sea, pero el tratamiento quirúrgico es ese. Entonces, en estas mujeres que tienen tumores limítrofes, se puede quitar solamente el órgano, el ovario afectado. Claro, se tiene que hacer una vigilancia clínica, pero la paciente puede embarazarse. Entonces, ¿qué características tienen estos tumores? Es una proliferación epitelial con formación de papilas. Pueden tener atipia nuclear, pero una cosa característica es no invaden el estroma, no invaden el mínimo. Miren, del 20 al 25 se diseminan más allá del ovario. Sin embargo, al quitar el ovario, esta extensión de este tumor involuciona. Entonces la mujer puede tener familia.
Los tumores ováricos y fundamentalmente el epitelio germinal del ovario provienen de lo que se llama el sistema mülleriano extendido. Entonces, ¿qué comprende el sistema mülleriano extendido? 1, el epitelio superficial del ovario. 2, las trompas uterinas. Y 3, el útero, en donde van a formar el cérvix, el endometrio y el miometrio. Y en cuarto lugar, el tercio superior de la vagina. Todos estos sitios tienen un origen embriológico común. Por tanto, ¿qué sucede, por ejemplo, en el cáncer de ovario o en los tumores ováricos? Pero hablando del cáncer, pues que el epitelio que recubre ese tumor o que forma ese tumor puede parecerse a las células del epitelio de las trompas uterinas, ¿sí? Un epitelio tipo ciliar. Se puede parecer al endocérvix, ¿sí? Un epitelio tipo mucoso. O se puede parecer a la mucosa endometrial, es de tipo endometrioide. Entonces, no es fácil hacer un diagnóstico de tumor ovárico. Por otro lado, como habíamos visto, el endometrio, cuando se hace tumoral, puede parecer a las trompas uterinas o puede parecer al endometrio. Y lo mismo el cérvix y lo mismo las trompas uterinas. Esto complica el diagnóstico fundamentalmente en biopsias pequeñas. Entonces tenemos, hablando de tumores epiteliales, empezando con tumores epiteliales, tenemos 3 variedades: las formas benignas, las formas malignas y las formas limítrofes. Ahora, ¿cómo están divididos? Ya lo vimos, cómo están divididos los tumores epiteliales. Ya dijimos que están en serosos, mucinosos, endometrioides y de tipo transicional. Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues los serosos. Los tumores epiteliales, ¿qué características tienen? Forman más del 80% de los tumores del cáncer ovárico y se presenta alrededor de la 6ª década de la vida. Pero vean, se puede presentar, esto es lo más frecuente, a la 6ª década, pero se puede presentar a la 4ª o 5ª década y en muy poco porcentaje hasta en la 2ª década. O sea, el 30% son mujeres postmenopáusicas y solamente el 7% son perimenopáusicas. Entonces aquí tienen cómo está dividido la frecuencia de los tumores epiteliales del ovario. Vean, los tumores serosos, hay tumores benignos que forman el 25%. Hay tumores limítrofes o de bajo grado que forman el 7% y hay tumores malignos. Del mucinoso, el benigno forma el 29%, el limítrofe el 5% y el maligno el 2%. Los endometrioides son raros los benignos, los limítrofes forman menos del 2% y los malignos el 6%. Hay de células claras en no hay maligno, no hay benigno ni hay limítrofe, solo maligno y es poco frecuente. Luego, los de células transicionales. Tenemos, en estos de células transicionales, tenemos la forma benigna, la forma limítrofe y la forma maligna que es rara. Y después vienen los tumores mixtos, o sea, donde vienen seroso y mucinoso, endometrioide, seroso, etc. Y los de epitelio no clasificado. Habitualmente son lesiones muy poco diferenciadas y se piensa o se cree que la mayor parte son tumores serosos de alto grado y que llega un momento en que son lesiones tan compactas que es difícil decir de dónde se originaron. Bien, vamos a empezar con los tumores epiteliales. Aquí tienen, este es el epitelio germinal del ovario, donde se forman hasta el 80% de los tumores del ovario. Este es el estroma ovárico y aquí lo tienen. Bien. Ahora, hay tumores epiteliales benignos, son los tumores serosos benignos. En estos son los estadenomas, como bien, un gran tumor,
se ve transparente desde aquí. La superficie es lisa, están ocupados por líquido semejante al suero y el 25% son bilaterales, pero son benignos. ¿Cómo se verían desde el punto de vista macro y microscópico? Pueden ser de un solo lóculo o de varios, como en este caso. Habitualmente la superficie interna es lisa. Ahora, microscópicamente, ¿cómo se ve? Pues se ve un epitelio de tipo cilíndrico ciliado. Puede estar pseudoestratificado, pero es... Y toda la lesión es benigna, o sea, están más o menos bien polarizados, las células están orientadas en su eje mayor perpendicularmente al eje de lo que sería la membrana basal, etc. No hay mitosis y no hay habitualmente pleomorfismo. Es una lesión benigna y es un cistadenoma seroso del ovario multilocular en este caso. Vean, aquí tienen otro. Esta es la superficie interna. Vean, es totalmente liso. Puede tener un gran lóculo y otros chicos accesorios. Pero si todos están así, es más, casi es inútil hacerles estudio en biopsia transoperatoria. Esto se ve macroscópicamente, es una lesión benigna, un cistadenoma multilocular seroso. Aquí tenemos otro, vean, hay varios lóculos. Unos son lisos, pero otros no. Miren, estas proyecciones poraliformes, como esta. Entonces, aquí es donde podemos encontrar la malignidad. Entonces, vean, aquí tenemos otro donde tiene numerosas de estas formaciones. Bueno, esas formaciones son las que se tienen que muestrear. Y vean lo que encontramos. Aquí parece un cistadenoma seroso papilar, son papilas. Pero, ¿qué sucede si nos acercamos? Vean, ya no fue una o dos capitas de células. Vean, aquí están formando lo que se llama papilas complejas, como esta. O pseudopapilas, porque ya no tienen, estas ya no tienen un tallo, vean, como esta. ¿Sí? Entonces, esto ya es lo que se llama tumor seroso limítrofe o carcinoma de bajo grado. Ahora, vean otra cosa interesante, que es lo que lo caracteriza. No muestra invasión. ¿Y cómo sabemos? Aquí porque lo estamos viendo, pero ¿cómo podríamos decir no tiene invasión? Cuando hay invasión, este estroma del ovario se hace fibroso. Aquí no. Es el tumor, es el estroma ovárico. No. Entonces, este es un tumor seroso, limítrofe, de bajo grado. Por tanto, la mujer que lo tenga, pues le pueden quitar ese ovario afectado y vigilarla clínicamente, se puede embarazar. Pero también hay lesiones malignas. Vean aquí, por ejemplo, en una ultrasonografía de pélvica, vean el ovario. La pared es gruesa e irregular, ven, gruesa e irregular. Y tiene formaciones polipoides, ven. Entonces, esto ya nos debe llamar la atención para que se trate de un tumor maligno. Pueden ser muy grandes, pueden ser multiloculares y el líquido puede ser de aspecto seroso o serohemático. Y con mucha frecuencia, aparte del tumor ovárico, hay ascitis. Y aquí lo tenemos, vean, está lleno de esas formaciones coraliformes como las que vimos por un lado. Pero por otro lado podemos ver lesiones como esta, ven, en donde esas lesiones ya están en la superficie y vean cómo están atacados ambos ovarios. Hasta un 60% de los cánceres serosos pueden ser bilaterales. Vean aquí el corte. Ahí está el tumor y vean aquí una lesión intracavitaria semejante a este tejido.
Pero podemos encontrar esto, donde son más que nada lesiones sólidas, ¿no es? Entonces, evidentemente, este es un tumor. Ahora, desde el punto de vista histológico, vean, el tumor es totalmente complejo y se está metiendo al estroma. Vean aquí ya no se ve el estroma ovárico normal, se ve como si fuera tejido fibroso nada más. ¿Por qué? Porque el estroma está reaccionando a estas células. Miren aquí, hay líneas de células que están invadiendo el estroma. Entonces, un tumor es un carcinoma papilar seroso del ovario, pero ya invasor. O este tipo de lesiones pueden tener estas clasificaciones. Son cuerpos de Salmón, que son bastante característicos en este tipo de lesión, y que algunos autores consideran que se trata de una zona de necrosis y calcificación posterior a una reacción inmunológica a las células tumorales. Sin embargo, si eso fuera cierto, cuando menos en algunos casos deberíamos encontrar alrededor de esta lesión infiltrado linfocitario y no se encuentra. O sea que ese tipo de cosas es bastante relativo. Vean otro, vean este, miren. Este es un pequeño tumor, vean. Y este tumor es un carcinoma seroso papilar superficial del ovario. O sea, en vez de crecer para adentro, creció para afuera. Y entonces, fuera de esto, hasta el tamaño del ovario es normal. Sin embargo, es un carcinoma y que puede matar a la paciente. ¿Por qué? Porque estas células se van a desprender y van a caer en el peritoneo. Y véanlo, aquí lo tenemos. Es similar al tumor seroso que vimos. Y vean cómo están metidas las células tumorales. Vean otro. Ahí está. Vean, ahí está. Entonces, también es un carcinoma seroso papilar, pero superficial. Y aquí vean otro, es una lesión muy poco frecuente. Este caso en especial se trataba de una maestra joven y cuando la operaron en el hospital, cuando la operaron, el cirujano dice, tiene tumor de aspecto papilar desde el ovario hasta por detrás del recto. Entonces, esto pues casi seguro que es cáncer. No se vio en un estudio transoperatorio. En el estudio transoperatorio, algunas gentes pensaron que era cáncer. Entonces, si se consideraba que era cáncer, se le tenía que hacer la cirugía que ya le señalé, una cirugía motilante. Algunas otras gentes pensaron que no era cáncer. Para no hacerse el cuento largo, no se sacó como cáncer. Se le pidió al cirujano que quitara el ovario afectado y limpiara todo el peritoneo de estas prolongaciones, lavara el peritoneo, esperara a que le dieran el diagnóstico definitivo. Si había necesidad, porque realmente fuera maligno, se hiciera la reintervención, entonces quitándole ya todo, útero, el resto de anexos, etcétera, todo lo que ya dijimos. Pero vean lo que salió. Esto. Vean, estas son las papilas. Pero vean el epitelio que la recubre. Es un epitelio totalmente inocente. Entonces, esto, vean que apareció en la superficie del ovario. Más que nada parecía que estaba en el peritoneo. Entonces, lo que se llama mesotelioma papilar bien diferencial. Este tumor fue el 8º o 9º caso que tuvo el doctor Scully hace muchos años. Y el doctor Scully era la autoridad mundial más importante de patología ginecológica.
Y él dijo, estoy de acuerdo con ustedes, y este es el 9º caso que he visto en toda mi vida. Y ese fue el primero que se encontró en la historia del hospital en el área de patología. La paciente se le hizo una segunda, para abrir lo que se llama segunda vista o second look, y en esta no se encontró tumor residual. Pasaron los años, se le hizo una laparoscopía y tampoco se encontró. Y la paciente pues, tuvo hijos y ya, quién sabe qué le pasaría. Pero no se hizo la cirugía como se había propuesto si hubiera sido cáncer. Bien, ahora aquí tienen otra forma de presentación del epitelio germinal. Este es ovario mismo. Sigue siendo epitelio germinal, pero a diferencia del que vimos, vean, este se parece a la mucosa del endocervix, está formando moco. Entonces el epitelio germinal no solamente se puede parecer a la trompa uterina, dando lugar a los tumores serosos, sino se puede parecer al endocervix, dando lugar a los tumores mucinosos. De estos, como ya vimos, hay benignos, limitos y malignos. Entonces, hay una menor proliferación papilar en relación a los serosos. El 95% son unilaterales, la mayoría son intraováricos y la malignización se encuentra en el 5 a 10%. Aquí lo tienen. Este es un tumor benigno, nada más que aquí lo que se encuentra en vez del líquido seroso, cuando abro nuestros mocos, puede ser, la gran mayoría de los casos son multiloculares. Y vean, miren, aquí está. Parece el epitelio endocervical. Entonces es un cistadenoma seroso. Si nos acercamos a este cistadenoma seroso, ¿cómo está? Miren, está bien polarizadas sus células, los núcleos basales, la producción de moco, o sea, el estroma no tiene nada, es decir, es una lesión benigna totalmente. Vean este otro. Este otro sí es igual multilocular, pero hay zonas más sólidas. Y esto ya nos debe de llamar la atención. Pues aquí que vemos, ya no vemos que son una capita de células, que son alargadas los núcleos y bien orientados. Vean aquí, los núcleos son ovoides, ya están desorganizados, despolarizados. Pero vean, el estroma, o sea, el tumor está perfectamente limitado. Entonces es un tumor limítrofe, es un tumor de bajo grado de malignidad. Lo mismo que el otro, se puede hacer cirugía conservadora si la paciente quiere embarazarse. Aquí tienen otro tumor también con estas lesiones. Vean, es lo mismo que el anterior, es un tumor limítrofe. Pero podemos tener otros que son malignos, como en este caso, vean ustedes, es un tumor que parece que la mujer tiene ascitis, pero no es ascitis, es un gran, pero gran tumor. Y vean, puede ser quístico, sólido. Vean, aquí atrapó ya al epiploma. Ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo se ve desde el punto de vista microscópico? Vean, ahí está. Son numerosas glándulas complejas, pero mucosecretoras. ¿Ven? Entonces, ¿qué es esto? Un cistadenocarcinoma mucinoso. Veanlo aquí. Ahí está, miren. Me parece un poco del cobre, como si fuera el cobre. Bien. Otra variedad es como esta. Es medio blanco, amarillento. Es también sólido y quístico. Puede ser hemorrágico como este. Pero microscópicamente, miren, parece la mucosa del endometrio. Entonces es un carcinoma de tipo endometrioide. Y
tipo de carcinoma puede tener metaplasia epidermoide. Esto no le cambia el pronóstico. Puede haber los tumores de células claras. Estos, el 40%, son bilaterales. Pueden ser quísticos sólidos, como este caso. Se parecen mucho al endometrioide, pero está constituido por este tipo de células. Células claras. Y vean, aquí forma papilas. Pero vean, los núcleos de estas células parecen como tachuelas. Aquí ven. Estas células en tachuelas son muy características de los tumores de células claras. Se parece al endometrioide, pero es más agresivo que el endometrioide. La mortalidad es más alta en este tipo. Entonces, es importante hacer el diagnóstico. Y aquí vemos otra forma en que se presenta el epitelio germinal. Vean ustedes. Pero este epitelio germinal, vean cómo se transformó aquí en lo que parece epitelio de la vejiga urinaria. Y entonces esto da lugar a los tumores transicionales. Miren, los tumores transicionales son el tumor de Brenner, que es benigno, el tumor de Brenner proliferante y el limítrofe, que son lo mismo, son de bajo grado, el tumor de Brenner maligno, donde hay Brenner y cáncer transicional. Por último, el carcinoma transicional, donde todo el tumor es de células transicionales. Vamos a ver. Miren aquí. Este es el tumor de Brenner. Es un tumor en donde el ovario crece, pero se ve así muy compacto. Se ve hasta medio fibroso. No, si ustedes lo tocaran, es así como elástico, pero bastante compacto. Este tumor está bien limitado. Ahora, ¿por qué está constituido por estas células? A esto se le llama tumor de Brenner. Puede tener calcificaciones. Puede haber cierta hiperplasia del estroma endometrial. Puede haber quistes en donde el epitelio habitualmente es mucosecretón. Pero todo es el tumor de Brenner. Este tumor de Brenner es benigno, pero siempre hay que quitar el ovario. Ahora, una de las características del tumor de Brenner es que las células, los núcleos de las células, se parecen a los granos de café, como en este caso, con esta como plegamiento del núcleo, y da lugar a esta hendidura. Entonces, estos son lo que parecen granos de café, y es muy característico de las lesiones benignas o malignas, pero de bajo grado, del ovario. Miren, aquí tienen un tumor de Brenner, pero vean, esos nodulitos que se veían anteriormente, ahora se hacen todas estas papilas compactas, parece como los papilomas o los tumores de bajo grado de la vejiga. Y vean, ya tiene zonas sólidas. Esta es una lesión, veanla aquí. Parece una lesión de cáncer de bajo grado de la vejiga, vean. Y esto es el tumor de Brenner proliferante o tumor de Brenner o carcinoma limítrofe o tumor limítrofe de células transicionales del ovario. Y aquí tienen el maligno. ¿Ven? Zonas sólidas, zonas quísticas. Aquí está el estroma del ovario y aquí está el tumor. Vean, esto recuerda al cáncer de alto grado de la vejiga. Es lo que se encuentra. Entonces, un tumor de Brenner maligno. Pero podemos encontrar el cáncer de células transicionales, como en este caso, vean, es una lesión esencialmente quística con un gran nódulo. ¿Y por qué están formadas? Por células que parecen el cáncer de alto grado de la vejiga. Y aquí ya no se ve tumor de Brenner.
Ahí está. Parece el carcinoma de células transicionales de la... Ahí lo tiene. Bien invasor. Entonces tiene una mortalidad muy alta. Ahora vamos a hablar de los tumores germinales. Los tumores germinales vienen de las células germinales, células de tipo folicular, que hacen, o que, además que se provoca transformación neoplásica. Esta transformación neoplásica puede ser madura o inmadura. Si es inmadura y no hay diferenciación a algún tipo específico de célula, estamos hablando del disgerminoma. Y si hay diferenciación, puede ser a lesiones o a células muy primitivas que dan lugar al cáncer embrionario. Puede ser a tejidos extraembrionarios y da lugar al tumor de senos endodérmicos. Puede diferenciarse a trofoblasto y dar lugar a coriocarcinoma. Y puede diferenciarse a tejidos somáticos y puede dar lugar a teratoma. Saben que el teratoma es la proliferación de células, la porción tumoral de células de las 3 hojas blastodérmicas. Entonces, esto son un teratoma. Otro, si la transformación es madura, puede dar lugar a un teratoma quístico, pero benigno, maduro. Este es un teratoma inmaduro. Este puede ser transformación maligna. Este teratoma quístico maduro puede tener transformación maligna y dar lugar a teratoma maligno con carcinoma. Por ejemplo, como cual es bastante frecuente que una mujer tenga un teratoma quístico maduro que esté constituido esencialmente por piel y sus anexos. Entonces eso es totalmente benigno. Hay que quitar el ovario, sí, pero es totalmente benigno. Pero ¿qué sucede si esa epidermis, por ejemplo, esa piel, se transforma en carcinoma epidermoide? Entonces ya tenemos un teratoma quístico maduro con carcinoma epidermoide. Entonces, cuando no hay diferenciación, está el disgerminoma, que es bastante o relativamente frecuente. Vean, es una lesión también compacta, de aspecto carnoso, puede tener zonas hemorrágicas. Este tumor es un tumor maligno. Vean, la tercera, de 30 al 40% está constituido por este tumor. De los tumores germinales, el 10 o 15% son bilaterales. Y vean ustedes, el 1 al 3% de los cánceres ováricos está dado por el disgerminoma. Y vean ustedes, en las mujeres gestantes, del 20 a 30% son disgerminomas, o sea que tienen tumores. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se presentan? Miren, son células bastante indiferenciadas. Estas son las células del disgerminoma. Lo característico es que presenten una estructura celular-alveolar. Lo más característico es que tengan en el estroma una gran cantidad de linfocitos. No este es el caso. Existen casos en donde el tumor, podríamos llamarlo un disgerminoma esclerosante, donde son pocas las células, pero mucha la fibrosis. Uno pensaría que en estos casos el tumor tendría un comportamiento muy leve, muy poco agresivo. Sin embargo, es todo lo contrario. A pesar de la masa tumoral que podría ser menor a este o a este tumor es bastante agresivo y con mucha frecuencia lesiones muy pequeñitas ya tienen metástasis. Después vendría el tumor de senos endodérmicos. Ese es también lo que se llama un carcinoma del saco vitelino y se deriva de ahí el saco vitelino primitivo. Ocupa el tercer lugar entre los tumores germinales del ovario. Se presenta entre los 16 y los 18 años. Cerca de la tercera parte son obviamente premenopausia, que no entra el diagnóstico. Los síntomas, dolor pélvico abdominal, y se presenta en el 75% de los casos. Y el 10% es
asintomático. Aquí vean ustedes, este es el tumor. Y aquí ven ustedes la estructura. Son casi medios festones los que se ven de estas células. Y pueden dar lugar a imágenes. Esta sería un poco al saco vitelino, donde se encuentran las células alrededor de un vaso o estas. Pero este tumor tiene como 9 patrones histológicos. Estos 9 patrones, dentro de los 9 patrones, tiene una que se llama hepatoide. Y entonces se parece igual, como si fuera un hepatocarcinoma. Entonces tienen que encontrar zonas como estas para decir, pues es un carcinoma de senos endoteliales con patrón hepatoide. Si no, se puede decir que es cáncer hepatocelular. Igual que el carcinoma hepatocelular puede producir alfa-fetoproteína. Entonces, este tumor también produce alfa-fetoproteína. Entonces, tenemos un tumor de aspecto hepatoide. Pues esto no nos saca de dudas. Lo que nos saca de dudas es un muestreo adecuado para encontrar estas zonas. Vean ustedes, aquí tenemos otro. Como ven, secreta alfa-fetoproteína. Vean, aquí se ve un poco más. Tienen estos cuerpos hialinos que son PAS positivo, se ven con PAS positivo, son positivos al glucógeno, pues. Y este tipo de tumor se puede presentar así, ven ustedes, como quístico. Entonces no se parece nada a esto, de esto. Les digo, tiene hasta 9 patrones. Después vienen los teratomas. Tienen su origen en las células germinales, constituyen entre el 15 y el 20% de los tumores ováricos. Se presentan en gente joven, vean. Y en cuanto más joven, mayor es la probabilidad de malignidad. El 90%, afortunadamente, son benignos, son maduros. Y es rara la variedad inmadura o maligna. Vean, los teratomas quísticos benignos pueden estar tapizados por piel y sus anexos, y serían los quistes dermoides. Vean ustedes, estos tumores se pueden encontrar en radiografías a nivel pélvico por otra circunstancia. Son una ultrasonografía y se puede encontrar ahí de manera ocasional porque prácticamente no dan síntomas. Raramente el tumor supera los 10 centímetros, en general es chico. Es muy frecuente que tengan secreción sebácea y pelos, y a veces se rompe y esa secreción sebácea cae al peritoneo y hace fibrosis importantes. Véanlo aquí. Vean, tiene dientes, miren. Están dientes. Vean esto, este es como queratina, como el sebo que sale en la piel. Pero son benignos, vean, tiene zonas sólidas, y vean, ahí están un montón de dientes, y ahí hay pelos, miren. Son benignos, teratomas adultos. Vean este otro, este es tejido adiposo, vean aquí hay piel, y vean este que parece un embrión mal hecho. Ahí está. Todos estos son teratomas bien diferenciados. ¿Y por qué están? Pues pueden estar, entre otras cosas, tener a esta piel, sus anexos. Pueden tener glía como esta. Y la glía, puede haber implantes de glía en el peritoneo. Y esto no lo hace maligno. En el momento en que quitan el tumor, involuciona. Pero También pueden ser tumores donde se da cosa como respiratoria, o cartílago, o músculo. Entonces, esos los teratomas benignos. Algunos teratomas desarrollan solamente un solo tejido.
por ejemplo, pueden desarrollar nada más tiroides. Y esto se llama estroma ovárico. Entonces, esto le llama teratoma monodérmico, o sea, porque solamente una hoja blastodérmica proliferó. Sin embargo, esto puede tener todas las manifestaciones de patología tiroidea. Puede tener bocio, puede tener hipertiroidismo, puede tener cáncer, o puede ser nada más tiroides normal. Es el estroma ovárico. También puede ser carcinoide, tumor carcinoide, y entonces también es un estroma carcinoide, se llama. Y es un tumor monodérmico, pero este sí es maligno, aunque sea de no alta malignidad, pero es maligno. Y después vienen los teratomas inmaduros, ya la mayoría son sólidos. El 50% están entre los 10 y los 20 años. Son derivados de las 3 hojas blastodérmicas. Tienen el tejido nervioso inmaduro, es decir, tienen epitelio. Pueden contener quistes, pelos, tejidoso, etc. Y los marcadores tumorales, o sea, el CA125, es negativo. Aquí tienen. Esto es lo que los va haciendo más maligno. Este tipo de epitelio, de neuroepitelio. Entre más neuroepitelio tengan, más malignos son. Este es el estroma del órgano. Entonces, este es un teratoma inmaduro o teratoma maligno. Después vienen los tumores de los cordones sexuales, que son de los tumores del estroma ovárico. Constituyen del 5 a 8%. Se originan de los cordones sexuales y del estroma o del mesénquimo ovárico. Suelen estar compuestos por diversas combinaciones de elementos, entre ellas células femeninas como tumores células de la granulosa o tumores tecales, y células masculinas como las células de Sertoli y las células de Ley, lo mismo que células indiferenciadas. Esto está compuesto, este tipo de tumores. Aquí vamos el tumor de células de la granulosa, que es el representativo de estos. Forma el 1 o 2% de las neoplasias ováricas. Tiene bajo potencial maligno y el 95% es en menopáusicas. Sin embargo, hay tumores juveniles. El tipo juvenil se encuentra alrededor del 5% de los casos y se presenta en mujeres menores de 30 años. Son mujeres jóvenes y por eso se llama tumor de células de la granulosa juvenil. Es poco frecuente. El más frecuente es el tumor de células de la granulosa del adulto. Cuando es un tumor grande y que rompe los límites del ovario, tiene un comportamiento ya más agresivo. Entonces representa el 10 al 15% del carcinoma. Y por otro lado, este tumor, como les decía, puede dar lugar a cáncer endometrial. La gran mayoría son unilaterales y, como les decía, también son productores de estrógenos. Aquí tienen este tipo de tumor. Es blanco amarillento. Se presenta en mujeres menopáusicas, son habitualmente unilaterales, tienen un color ocre, pero en general tienen, ahorita vamos a ver, cuerpos de salmón, secretan estrógenos, se pueden malignizar y se asocia a hiperplasia del endometrio. Aquí los tienen ustedes. Estos son los cuerpos de Kollexner. Y es muy característico, pero estas son las formas bien diferenciadas. A veces no se encuentran casi, se encuentra este tipo de células, pero prácticamente no se encuentran estos cuerpos de Kollexner, y entonces son las formas poco diferenciadas o moderadamente diferenciadas, y en otras se encuentran nada más como esto. Son las formas sarcomatoides del tumor de células de la granulosa. Aquí están los cuerpos de Kollexner. También estos tumores tienen los granos de café, los núcleos en granos de café.
y esto ayuda para el diagnóstico de tumores de células de la granulosa. Ya vamos a terminar. Después vendrían los tumores de células Sertoli y Leydig, es decir, los tumores productores de andrógenos. Por lo tanto, la mujer se masculiniza. Ocurre en mujeres o se desfeminiza, como quieran. Ocurre en mujeres entre el tercer y cuarto decenio de la vida, o sea, son jóvenes. El 75% en menores de 40 años. Son poco frecuentes. Son lesiones habitualmente de bajo grado, ya que la gran mayoría son bien diferenciados o moderadamente diferenciados. Pero hay unos bastante agresivos, los poco diferenciados. Y vean, tienen otra, se encuentra virilización entre el 70 y el 85%. Presentan oligomenorreas o amenorrea, atrofia mamaria, acné, hirsutismo, o sea, se llenan de pelo, clitomegalia, clitoriomegalia, la voz se engruesa y esta es la más difícil de regresar. Todo lo demás regresa al quitar el tumor, pero esta es más difícil. Y se empiezan a quedar pelonas las mujeres. Se pueden encontrar elevada la testosterona y los andrógenos, pero algunos casos producen estrógenos. Como en el tumor de células de la granulosa producen habitualmente estrógenos, pero algunos casos producen andrógenos. Vean, aquí también se le llama androblastoma. Son de bajo grado, producen andrógenos. Vean, aquí estas son lesiones amarillas. Casi todos los tumores productores de esteroides son amarillos. Y vean aquí, tratan de producir o de reproducir los túbulos seminíferos, miren. Y también las células de Leydig. Estas serían las células de Sertoli, las células de Leydig. Y aquí la tienen, Sertoli y Leydig. Y también podemos tener del estroma, dentro del estroma podemos del estroma diferenciado, los tecomas que producen estrógenos. Y del indiferenciado, los fibromas que no producen estrógenos, son inertes desde ese punto de vista y que pueden dar lugar a lo que se llama síndrome de Meigs, en donde hay el tumor y tienen líquido en el espacio pleural, hidrotórax, pues. Aquí los tiene. Este sería el tecoma. Fibroma, este tiene los dos. Este es el fibroma y este tiene los dos. Tecoma y fibroma. Aquí tienen un tecoma. Como ven, es amarillo. ¿Por qué? Porque produce estrógenos. Aquí lo tienen. Son células que parecen el estroma ovárico. Ahora, ¿cómo se estadifican? Pues igual, estadio 1, tumor limitado al ovario. El estadio 2, tumor en uno o ambos ovarios con extensión pélvica. El estadio 3, tumor en uno o ambos ovarios con implantación peritoneal fuera de la pelvis. Y el 4, el tumor que tiene lo anterior y que ya tiene metástasis. Y todo esto nos lleva desde 80 y tantos % de sobrevida hasta menos del 15% de sobrevida. Ahora, aquí hay algunos marcadores tumorales. ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo, la gonotrofina coriónica humana, la fracción beta, se presenta principalmente en disgeminoma y en teratoma inmaduro, pero se puede presentar en otros tumores, como tumores testiculares o en carcinoma gástrico o en la gestación. Entonces, ayudan, pero no son específicos. O sea, tiene que hacer una historia clínica bien hecha, decir, pues está enfermo del ovario y tiene esto, pues puede tener entonces, por ejemplo, un teratoma. Otros que se usan con más frecuencia es el alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, hablando de cáncer, se puede encontrar
en tumores germinales o en teratomas, pero también se puede presentar en cáncer hepático o en cáncer de tipo del intestino. Entonces, no son específicos. El CA125 se presenta en ovario y fundamentalmente en seroso, pero se puede presentar en el endometrio, en tumores benignos, o se puede presentar en cáncer pulmonar. Otro es el 19.9, que se presenta con más frecuencia en tumores mucinosos del ovario, pero se puede presentar hasta en tumores pancreáticos. Entonces, estos marcadores tumorales nos ayudan siempre y cuando nosotros tengamos una historia clínica y unos estudios de imagen, todo esto, que sean compatibles con la elevación de esto. Ahora, el tumor de ovario puede manifestarse por otros síndromes. Por ejemplo, puede tener policitemia. ¿Por qué? Pues porque produce eritropoyetina. ¿Y por qué tumor? Pues por ejemplo, por cistadenocardinoma seroso. O pueden tener hipoglicemia. ¿Por qué? Pues porque producen insulina y también el seroso. O bien hipercalcemia, porque produce una sustancia semejante a la paratormona y lo puede presentar desde el disgerminoma, el carcinoma de células claras, etc. Puede presentar hipertiroidismo, puede presentar también pubertad precoz, con aumento de gonadotrofinas. O sea, una cantidad muy importante de manifestaciones por la producción de sustancias aberrantes, por decir así, por parte del tumor ovárico. Aquí tienen otras, donde puede tener manifestaciones clínicas de tipo neurológico, como síndromes de tipo polimiocítico o neuropatías en estos sujetos, y lo que tiene es un tumor ovárico, o dermatológicas como la dermatomiositis o la acantosis nigricans, y lo que tiene es un tumor ovárico, o vasculares como la tromboflebitis. Entonces tiene bastantes formas de manifestarse este tumor. Ahora, ¿para dónde se disemina el cáncer? Pues local hacia el peritoneo, donde se implanta. Puede invadir los intestinos o la vejiga, hacia los ganglios linfáticos. Del 1 al 24% en el estadio, el 24% en el estadio 1, el 50% en el estadio 2 y el 74% en el estadio 3 y 4. Por eso cuando se llega a esta etapa, pues, la posibilidad de curar a la paciente es muy poca. Se pueden provocar bloqueos linfáticos en diafragma, lo que puede causar ascitis y también derrame pleural. Puede haber diseminación hematógena que se presenta en 2 a 3% hacia pulmón, hígado, cerebro, piel y hasta huesos. Y ahora sí, por último, los tumores metastásicos pueden llegar hasta el 15 a 61%, pueden ser grandes. Los sitios donde se pueden producir estas metástasis, o pueden producir metástasis, es al ovario contralateral, al útero, a la trompa o al peritoneo. O bien en el conducto gastrointestinal, como a colon, estómago, vías biliares o páncreas. Y las vías de diseminación de estos tumores pueden ser extensión directa, implantación en el líquido peritoneal, por vía linfática, por vía sanguínea o a través de la luz de la trompa uterina. Y aquí tienen un tumor de Kruger. Aquí están los dos ovarios, que son compactos, agrandados, y vean ustedes, tiene una prominencia del estroma ovárico, y aquí están las glandulitas anormales. Este es un cáncer metástasis. Vean algunas con células en anillo de sello. Estas metástasis, en este caso, eran de un carcinoma de estómago, que es uno de los más frecuentes. Y una de las características es que crecen los ovarios, ambos, hay una estimulación y entonces hay un hiperestrogenismo. Y se aumenta la producción de estrógenos. Y eso es lo característico del tumor de Krukenberg. Se ha dicho que hay tumores de Krukenberg primarios, pero para decir que hay un tumor de Krukenberg primario, casi se requiere la autopsia, donde uno demuestre que no hay tumor
tumor en ningún lado, nada más en los ovarios, y que tienen esta característica. Entonces, aquí se podría decir, pues entonces sí, probablemente sí es un tumor ovario. ¿Por qué? Aunque prácticamente no sucede, pero podría ser que el primario hubiera involucionado y lo único que se encuentra es la metástasis. Algunos tumores sí es más frecuente, por ejemplo, el melanoma maligno, la mancha de melanoma, la piel puede involucionar y entonces la piel puede parecer normal, pero el sujeto se muere de metástasis cerebrales o de otro lado, y es un melanoma maligno metastásico. Y el tumor primario pues, involuciona. En el caso de Krüger es difícil que haya involución. Pero vamos, sí hay algunos casos, pocos, en donde se ha dicho que es tumor de Krüger primario. Bien, jóvenes. Pues esto es, no son todos, de ninguna manera son todos los tumores que se pueden encontrar, pero sí son de los más frecuentes. Y por otro lado, ya casi estoy oyendo los ronquidos de algunos. Entonces, aquí la vamos a dejar. A ver, quisiera oír algunos comentarios de ustedes. Yo tengo una duda, doctor. Sí. Por ejemplo, del teratoma que nos comentó que solamente se desarrolla en una capa blastodérmica, en el caso de que se desarrollara la tiroides y desarrollara hipertiroidismo, ¿el paciente podría tener las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo? Sí, podría tener las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo. O sea, es un tiroides fuera de su sitio normal. Y puede tener cáncer. Y puede tener todos los tipos de cáncer de tiroides. Fuera del tiroides. Lo más frecuente es que no tenga nada, sino es tiroides normal. ¿Alguien más? Yo, doctor. Solo para confirmar, es que lo de los cuerpos de Samoma no lo había encontrado, pero entonces eso se va a presentar en los tumores serosos. Sí. Ok, doc, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Creo que no, doctor. Pues entonces nos vemos el lunes. No, el martes, ¿no? ¿El martes o el lunes? Martes, creo. El martes. Bueno, el martes nos vemos con lesiones trofoblásticas, ¿sí? Del embarazo, el corocarcinoma, la mola, todo esto. La enfermedad trofoblástica, todo esto, pues. Entonces, el martes nos vemos. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.